De hoy, 8 de junio, como estaba programado para el día de hoy, todos los lunes a las 15 horas, los encuentros sincrónicos. La semana pasada yo abordaba con ustedes eh, relacionado con el área, la línea, el tema de investigación. Voy a compartir en pantalla la presentación y continuar acá. Entonces, abordábamos todo lo que era el área, la línea, el tema de investigación. Eso pues ya eh, lo expliqué con mucho detenimiento para que ustedes puedan extraer eso desde el acuerdo que hay, ¿no? Desde en el que les compartí el documento que les compartí sobre el manual de innovación de ciencia, tecnología e innovación de la policía, ¿no? Ya yo se los había leído la resolución número 020078 del 1 de septiembre del 2020. Bien, entonces ahora continuamos relacionado con los tipos de investigación, porque ustedes tienen que explicar tanto en la infografía como en el documento de Excel los tipos el tipo de investigación que ustedes están abordando. Es bien importante eso allí. ¿Por qué? Porque el tipo de investigación está directamente, como lo dice aquí en la diapositiva, está directamente relacionado con la metodología. Mi tipo de investigación me indica a mí cómo yo debo abordar la recolección de la información, cómo se aborda el estudio. Entonces, ambos aspectos están muy relacionados, muy articulados, y además uno condiciona al otro. ¿Qué es condicionar? Que si es un tipo de investigación cuantitativa, entonces obliga a que él utilice determinados métodos, ¿sí? Entonces, el tipo de investigación está muy ligado a eso. Hay diferentes tipos de investigación, puede ser cuantitativa, cualitativa, mixta, otros que vamos a ver el día de hoy. Eso determina el enfoque metodológico que ustedes van a utilizar. Cuando hablamos de metodología, es el método, es el procedimiento que usted va a hacer o que ustedes van a hacer para analizar la información, bueno, recolectarla primero, tomar información, analizarla e interpretar esos datos. ¿De qué manera lo hacemos, no? Eso es la metodología. Entonces, inicialmente podemos ver estos tres que son los más comunes: cuantitativa, cualitativa y mixta. La cuantitativa tiene métodos científicos, tiene métodos paso a paso, tienen enfoques estadísticos, manejan mucho encuestas, experimentos, medición de variables. Por eso es cuantitativa, porque es experimental. En la cuantitativa, generalmente el observador, o sea, nosotros, vemos los hechos, tomamos evidencias a través de fotos, medimos cosas, ¿sí? Tomamos muestras. ¿Mm? Entonces hacemos experimento con eso, por eso se llama cuantitativa, tiene valores, los valores yo los puedo medir, ¿no? Eh, que puedo medir el tiempo, que puedo medir la temperatura, la presión atmosférica, todo eso son variables que yo puedo medir. Que puedo medir el nivel de satisfacción de una estrategia, esos son variables cuantitativas. Está la cualitativa, que es más de tipo de interpretación, es muy subjetiva por parte del investigador. También se manejan entrevistas, pero es más dada hacia los análisis de discurso o estudios de caso, ¿sí? Cualitativa. Y está la mixta, pues que lo que podemos hacer es mezclar los dos tipos de investigación, cuantitativos y cualitativos. Pues yo les voy a explicar otros métodos, otros tipos de investigación. Y les hago una aclaración acá. En las tanto en la infografía como sobre todo en el documento de Excel, ustedes tienen que explicar la investigación, qué tipo de investigación, no solamente colocar, no, mi investigación es analítica, es explicativa. Obviamente hay que indicarla, pero hay que decir el por qué. Sí, no solamente es utilizar ese documento en Excel para decir,
Tipo de investigación explicativa y no más. No, hay que decir el tipo de investigación de mi proyecto o el anteproyecto propuesto es explicativa por, entonces ahí entramos a hacer la argumentación. ¿Por qué? Cuando es descriptiva, generalmente nosotros trabajamos con las características de las cosas, ¿sí? Como es, eh, mm, cómo se está presentando en el contexto, en el ambiente, en la comunidad, ¿sí? Porque el objetivo general es describir o diagnosticar. Y aquí yo les dejo esta diapositiva para que ustedes puedan identificar cuáles son los verbos específicos que se utilizan allí. Identificar, estudiar, detectar, categorizar, definir, especificar, clasificar, detallar, codificar, enumerar, caracterizar son algunos de los verbos que se utilizan. Siempre se utilizan verbos en infinitivo, ¿m? Para objetivos específicos y para objetivo general. Se utilizan también verbos en infinitivo, no en gerundio, no en pasado, no en futuro, no en presente o de manera personal. Yo hago, no, utilizamos solamente verbos en infinitivo. Cuando es comparativa, es porque nosotros estamos tomando como referencia diferentes grupos o fenómenos para estudiar o situaciones. Porque no puedo hablar solamente de grupos, no es que estamos estudiando dos grupos de estudiantes, dos grupos de personas de una empresa, no. Ahí estamos estudiando fenómenos, situaciones, eventos que se presentan. Entonces, generalmente la comparativa, como su nombre lo hace, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues comparar cosas. Puedo comparar las características, puedo comparar los dos eventos para entrar a hacer después un análisis. Esa es otra cosa que podemos encontrar acá, que un tipo de investigación puede estar relacionada con otra. Claro que sí, yo no solamente la hago comparativa, yo inicialmente la puedo hacer comparativa y después la explico. Obviamente yo tengo que entrar a comparar si son dos o tres o cuatro fenómenos y luego sí entrar a hacer un análisis. ¿Mm? Y aquí, ¿qué verbos se utilizan? Verbos como contrastar, diferenciar, asemejar, asociar, determinar, son algunos de los verbos que se utilizan allí. Está la analítica. La analítica es cuáles son los elementos que la componen, ¿sí? Entonces, en la analítica entramos a hacer como decir, una descomposición de los elementos para poder analizar las cosas, ¿no? El análisis nunca es superficial. El análisis siempre es profundo. Entonces, cuando uno hace un análisis de algo, pues el análisis involucra ¿qué? Estudiar a fondo esas cosas, ese elemento, esas situaciones, esos grupos, esas características. Porque una cosa es describir. Yo siempre he colocado esto como un ejemplo. Una cosa es describir las características de un computador que tiene un disco duro, un disco estado sólido de tanta capacidad, una memoria, que tiene un procesador marca Intel, Core y tanto. Ahí estoy describiendo unas características, ya sea de un computador, de un carro, no sé. Y en la analítica uno entra a mirar, bueno, pero si yo tengo ese computador, bueno, hagamos un análisis a ver si es lo que yo necesito, lo que necesita para el trabajo. Entonces hay que hacer un análisis frente a las características que se están observando. Entonces ya entraría uno mucho más a profundidad. No, pues si es un Intel Core i7 y tiene una memoria RAM de 16 o 32, pues es una máquina excelente porque le proporciona velocidad para los procesos, pero también una memoria de trabajo suficiente. Entonces mire que estamos haciendo un análisis frente a unas características de algo. ¿Mm? Luego viene la explicativa. La explicativa es entonces mirar la relación causa-efecto. Explicación, explicación, la explicativa. La explicativa es poder comprender, porque una cosa es que le digan a uno, no, es que dígame cuáles son las características de la población donde se está presentando esa violencia. No, es que mire que es una población de barrios de estrato 1, tal. Entonces empiezan a hacer la descripción de las características. Bueno, entonces ahora entremos a hacer una explicación por qué cree que se está presentando esa situación. Entonces entra uno a mirar cuáles son las causas que generaron pues una de las causas es que además de estar en un estrato 1 donde la situación es precaria y aparte de eso se presentan unas situaciones socioeconómicas muy difíciles,
Entonces entramos a mirar las causas. Mire que ahí estamos mirando cuáles son las causas, las cuales están generando la violencia. ¿Mm? Entonces, siempre en la explicativa entra aquello de comprender, que entendamos por qué interpretamos cosas, ¿sí? Sí, mientras que en el análisis tenemos que descomponerlo, entra la parte explicativa para comprender, diagnosticar, interpretar, entender, o en otras palabras, como se dice, inferir, ¿sí? Cosas, por eso se llama explicativo. También hay otro tipo de investigación que se llama la proyectiva. La proyectiva es cuáles serían, por ejemplo, eh, eh, la proyectiva es cuáles serían o cuáles serán, ¿no? Las características de algo. Por eso se llama proyectiva, la proyectiva. En la proyectiva estamos hablando de proponer cosas, ¿sí? Son propuestas nuevas, innovadoras. ¿M? Entonces, la proyectiva puede surgir después de que yo haya hecho un análisis, una explicación. Entonces, uno propone. Generalmente, cuando uno hace un proyecto, puede ser propositivo. No, es que yo voy a proponer una estrategia para reducir la violencia en tal sector. Pues mire que ahí estamos inventando algo, produciendo, diseñando, formulando. ¿M? Yo soy de los que me gustan más los proyectos relacionados para hacer eso, para ser propositivos, ¿sí? Porque uno planea, proyecta, propone, hace una invención de eso, ¿sí? Por eso se llama proyectiva. Por eso depende de cada uno de ustedes cómo la manejen. Generalmente las investigaciones de ustedes son más de tipo analítico explicativo, con descriptivo. Puede haber algo de proyectivo si ustedes hacen propuestas relacionadas. No tienen que ser propuestas, cuando hablo de propuestas no son propuestas relacionadas desde el punto de vista tecnológico, aunque también lo pueden hacer, ¿no? Pero una propuesta para muy teóricas en la parte donde se toman grupos étnicos, estoy hablando de personas, donde se apliquen determinadas estrategias para mejorar la seguridad. Entonces, ahí va de tipo proyectivo. Están las experimentales está más dada digámoslo, hay unas variables que nosotros empezamos a manejar y las experimentales se manejan mucho en ingeniería, se maneja mucho en ingeniería de sistemas, medicina, mecatrónica, en electrónica, en telecomunicaciones. Se maneja, es muy práctica, sí, por mencionar algunas, porque yo compruebo cosas y demuestro cosas. Mire que una cosa es que yo haga una propuesta a que yo compruebe. El experimental me ayuda a verificar, comprobar, a probar. No es que voy a hacer un experimento para probar estos sensores, cómo pueden funcionar dentro de un recinto cerrado para controlar, por ejemplo, el dióxido de carbono que producen las personas. ¿Mm? Entonces, uno hace un experimento para comprobar que eso funciona. Y está la evaluativa hasta que, pues, digámoslo, que en la evaluativa es donde uno entra a valorar, a examinar, a calificar. La evaluativa es de calificar, es de como entrar a hacer ese juzgamiento frente a algo que está, que está ocurriendo. Esta evaluativa uno la puede mezclar con la experimental, porque cuando yo compruebo algo, yo allí lo someto a medición. Entonces, como les digo, ustedes deben de colocar, deben de ubicar, deben de ubicar obligatoriamente el tipo de investigación y explicar por qué están utilizando ese tipo de investigación. Entonces, eh, bueno, aquí en la diapositiva yo tengo, en el caso de un proyecto ya muy, muy práctico. Este es un proyecto que yo hago sobre programación. Entonces, mis enfoques son experimentales cuantitativos, ¿sí? Porque yo allí entro a trabajar con determinadas variables, a configurar software, dispositivos, ¿m? Para manejar, por ejemplo, sensores, que es Internet de las cosas. Entonces, yo tengo que entrar a decir, miren, mi investigación es esto, es experimental cuantitativo, y digo por qué. Hay que decir por qué, ¿sí?
Bien, vamos a mirar los tipos de investigación y ejemplos para que ustedes los conozcan un poco más. Tipo de investigación descriptiva. Entonces, ya yo les hice un sondeo, una introducción, ahora entremos a la práctica aquí a mirar eso. Investigación descriptiva. Como yo les decía, la descripción me ayuda a mí a identificar cosas y características. Descriptiva, ¿sí? Yo puedo identificar o puedo caracterizar condiciones relacionadas, por ejemplo, con el bienestar policial y el proyecto de vida institucional. Mire que este proyecto es muy interesante. Si alguien lo tomara, tendría que decir, mire, mi investigación es de tipo descriptivo, ya que tiene como propósito, mire, estoy leyendo, voy a leer lo que dice acá como tal, como ejemplo para que ustedes lo tomen. Ejemplo, si alguien está trabajando con mira, aquí me adelanté unas diapositivas, un proyecto relacionado con eh, eh, el proyecto institucional de los uniformados de la Policía Nacional, que están adscritos a una metropolitana en particular, yo podría decir que esta investigación es de tipo descriptiva y hago la justificación de por qué, ya que tiene como propósito, mire, identificar, caracterizar condiciones relacionadas con el bienestar policial y el proyecto institucional de los uniformados de la Policía Nacional. Y aquí mire cómo yo lo hago. Soy muy específico dónde voy a aplicar eso. Yo no puedo decir que en toda la Policía Nacional de Colombia, claro, puede ser un proyecto muy ambicioso, grande, pero no, recuerden que tenemos que delimitarlo muy bien. Delimitarlos para que no se nos salga de las manos. Yo lo delimito en cuestiones de tiempo y espacio. ¿Cómo hago la delimitación? La delimitación es así, es decirle, venga, es en la metropolitana de Bogotá, es en la metropolitana de Villavicencio, es en la metropolitana de Bucaramanga. Y yo aquí estoy diciendo que utilizo ciertas cosas. Se pretende responder a preguntas como, ¿cuáles son las características? Mire, características del bienestar psicosocial de los uniformados. Mire, lo descriptivo busca mirar características primero. Claro, yo tengo que entrar a mirar cuáles son las características del bienestar psicosocial actual de los uniformados de esa metropolitana. Cuando yo identifique esas características, entonces puedo decir, bueno, aquí está pasando algo y es cómo se presenta esa ausencia de actividades psicosociales en el entorno laboral policial. ¿M? O sea, cuando hay ausencia de actividades psicosociales, no sé, es muy frecuente, en el mes no hay actividades relacionadas con ese tipo. Y aquí empiezo a hacerme otras preguntas, como esta, ¿cómo varía esta situación de variables en cuanto a antigüedad, cargo, unidad operativa? ¿Mm? Puede ser que a los más antiguos sí se la están aplicando, a los nuevos no, o es a los cargos de rango mayor que sí lo están aplicando, no. O sea, puede resultar muchas preguntas relacionadas con esto. Yo les decía que el tipo de investigación está muy relacionado con la metodología. Si mi tipo de investigación es descriptiva, la metodología me dice, venga, la metodología será un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental transversal. Ya les voy a explicar por qué. Porque es que como no experimental es porque yo no voy a hacer un experimento como tal. ¿M? Yo voy a utilizar herramientas o instrumentos como cuestionarios o entrevistas estructuradas, fichas de caracterización, porque yo lo que quiero hacer es recopilar unos datos muy objetivos que yo los pueda medir. Porque claro, es descriptiva, es mi enfoque, yo lo quiero hacer por el lado cuantitativo porque yo quiero medir cosas, yo quiero saber a cuántos son informados, en qué tiempo, o sea, algo que me puede decir a mí, aquí está pasando algo. Entonces, y aquí yo lo justifico diciendo que se va a aplicar un muestreo intencional dirigido a uniformados. El análisis se va a enfocar en esto, en describir, diagnosticar y clasificar la información recogida. Entonces, mire cómo yo adapto mi tipo de investigación, que es descriptivo, con lo metodológico. En lo metodológico estoy diciendo, mire, voy a describir unas situaciones allí de ausencia de bienestar psicosocial. Voy a diagnosticar porque yo tengo que primero describir. A nosotros, cuando vamos al médico, nunca nos diagnostican primero sin haber, por ejemplo, que nos hagan exámenes, o por lo menos que nos hagan un examen ahí físico. Entonces, así pasa acá. Primero describimos, luego diagnosticamos, y ya cuando tengo el diagnóstico sí puedo entrar a clasificar la información y a encontrar ciertas cosas. ¿Qué ciertas cosas puedo encontrar? Puedo encontrar tendencias o patrones en los comportamientos. Eso depende del estudio.
Mire cómo estoy abordando cada ejemplo. Tipo de investigación, la definición, el método de esa investigación y ahora pasamos al objetivo general y a los objetivos específicos de esa investigación descriptiva. ¿Cómo se plantea un objetivo general en la investigación descriptiva? Describir el estado actual del bienestar psicosocial y su relación con el desarrollo del proyecto institucional. ¿De quiénes? De los uniformados de la Policía Nacional que están adscritos a tal metropolitano y ubico unos objetivos. Aquí quiero hacer una claridad frente a los objetivos. En los objetivos, ojalá ustedes no planteen más de tres objetivos. Siempre planteen máximo cinco, aunque yo no estoy de acuerdo en plantear cinco porque son muchos. Planteen tres, porque es que cada objetivo específico me toca demostrarlo en los resultados. El objetivo está relacionado con los resultados. Ah, si mi objetivo era caracterizar las percepciones de los policías, pues yo tengo que tener un resultado que sea caracterización. Entonces, si miran que aquí por ejemplo, detectar posibles vacíos. Eso me tiene que llevar a mí un resultado. Y es, bueno, dígame una cosa, ¿usted detectó el posible vacío? No, yo solamente hice caracterización. Entonces, mire cómo cada objetivo me obliga a mí a mostrar unos posibles resultados. Voy a clasificar los tipos de apoyo institucional existentes. Pues si usted dice que los va a clasificar es porque va a tener un resultado sobre eso. Pero aquí yo coloco cinco, pero yo les aconsejo que ustedes lo hagan máximo con tres. ¿Mm? Un objetivo general con un solo verbo, no dos verbos. Por allí uno mira proyectos que dicen diseñar e implementar, pues suena bonito, pero utilicemos uno de los dos. ¿Mm? Diseñar e implementar por el alcance de la investigación. ¿Usted qué va a hacer en la investigación? Va a diseñar y a la vez implementar, porque una cosa es diseñar que yo haga la propuesta y la implementación es llévela a cabo. ¿Será que esto se alcanza? Si no alcanza, entonces déjenlo solamente en diseñar. Y si la va a poner a prueba, como tal, entonces en vez de utilizar dos verbos, utiliza uno solo, coloque implementar, porque implementar implica que usted haga el diseño y haga la prueba. Vayámonos con otro tipo de investigación, el tipo de investigación comparativa y la abordamos de la misma forma como la estoy abordando ahorita. La descripción, luego entro a la parte de la metodología y luego entro a la parte de los objetivos y así vamos entendiendo un poco más cómo se tiene que abordar cada investigación. Investigación comparativa. Y vuelvo ya claro, cuando ustedes diligencian el formato de Excel, deben escribir el tipo de investigación y deben escribir el por qué la están utilizando, porque a mí no me sirve, y eso es a futuro, no solamente a mí, sino que así lo pide la policía. A nosotros nos dijeron, mire, en el tipo de investigación que ahí escriban por qué, y eso es una razón obvia. Así como a ustedes les pueden estar sustentando un proyecto, porque ustedes en su momento pueden llegar inclusive a ser jurados de proyectos. Si usted le dice, no, es que esta investigación es descriptiva, pues ustedes quedan como cortos. Bueno, pero descriptiva, ¿por qué? Porque cuando uno hace la descripción del tipo de investigación, uno entiende los argumentos por qué la utilizaron, ¿sí? Comparativa. Este tipo de investigación, como yo les decía, uno entra a hacer análisis de cómo está comportándose un fenómeno. Entonces, ¿cómo yo la redacté para el ejemplo de ustedes? Miren, este tipo de investigación es comparativa porque busca analizar cómo se manifiesta el fenómeno. Mire, analizo cómo se manifiesta el fenómeno de ausencia de actividades en dos o más grupos. Mire, sí, mira que es diferente la investigación descriptiva a la comparativa, porque yo podría decir, "Uy, pero es que me toca analizar tres grupos. No, mejor la hago descriptiva, eso ya depende de cada uno. Usted quiere hacer una comparación, recuerde que ya tiene que trabajar con mínimo dos grupos. No va a trabajar con uno solo, porque por eso está en una comparación. Entonces, aquí dice dos o más grupos. ¿Con qué objetivo se hace eso? Porque después de que yo diga por qué es comparativa, yo tengo que decir el objetivo. Entonces, el objetivo es porque yo necesito identificar varias cosas. En dónde hay similitudes y en dónde hay diferencias en esos grupos. Bueno, en esos cargos, de pronto fue que seleccioné dos grupos de militares donde unos tenían mayor rango, otros menor rango, o de pronto lo hice por unidades, no sé, me puedo equivocar en las unidades, no es que esta es la unidad de seguridad más la unidad de, no sé, logística, grado jerárquico, niveles de antigüedad.
Yo necesito mirar e identificar cosas allí. Ya una vez hecha yo la justificación de por qué estoy trabajando comparativo, entonces entro a hacer la parte metodológica. Se utilizará un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, transversal y comparativo. Transversal porque es a diferentes grupos. La recolección de datos se va a hacer mediante ¿qué? Aquí podemos aplicar lo mismo, podemos aplicar cuestionarios, podemos aplicar encuestas a los grupos que yo voy a estudiar, ¿sí? Vuelvo y digo, aquí estoy colocando un ejemplo, unidades operativas versus unidades administrativas, ¿sí? Comparativas versus las administrativas. Unidades operativas versus administrativas o personal antiguo versus nuevo. Entonces mire que la comparativa tiene otras connotaciones, o sea, tiene otro alcance, me obliga a mí a tener otro alcance. Pero es que usted dijo que era comparativa y no veo que usted esté comparando grupos. Entonces mira que es, uno tiene que saber por qué comparativa o por qué no. Ese análisis, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues para establecer sobre todo diferencias importantes que nos determinen cómo está el apoyo del bienestar institucional en la policía. Luego entro a trabajar con los objetivos. El objetivo general es que voy a comparar. Mire el objetivo de aquí arriba, que es describir, y el de acá abajo dice comparar. El verbo es muy importante. El verbo es muy importante porque yo aquí obligatoriamente tengo que entrar con el verbo comparar. Mire cómo el tipo de investigación me obliga a mí a trabajar la metodología y me obliga a mí a trabajar los objetivos. Si mi investigación es comparativa y yo aquí en el objetivo general digo describir el nivel, empiezo mal, porque si arriba dije que era comparativa y di las razones de comparativa y el objetivo general no tiene eso, pues allí hay algo mal que estoy haciendo. Aquí estoy diciendo que voy a comparar los niveles de bienestar en esos grupos de uniformados. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues aquí estoy colocando algunos. Voy a contrastar la percepción del apoyo institucional entre unidades, diferenciar niveles. También cambian los objetivos específicos, asociar al desarrollo. Bueno, entonces mire que ya abordé dos tipos de investigación. Miremos la investigación analítica. Entonces ya ustedes se podrán dar cuenta en este momento cómo ya el tipo de investigación nos exige unas cosas. Trabajar con un método y así redactar objetivos generales y objetivos específicos. Todo en el proyecto tiene que estar relacionado, articulado. Por eso es que es muy exigente. Si yo empiezo haciendo mal el planteamiento del problema, me va a quedar mal la pregunta de investigación. Si en mi mente yo tenía en mente un tipo de investigación, pues me va a quedar mal el problema, me va a quedar mal la pregunta, me va a quedar mal el objetivo general, los objetivos específicos. Vamos con con la investigación analítica. La investigación analítica tiene un propósito fundamental para este proyecto que estoy manejando. Mire que este proyecto que le estoy colocando a usted, escoge un proyecto y le estoy dando diferentes enfoques de tipo de investigación, porque un proyecto puede ser abordado diferentes tipos de investigación. Yo como investigador digo, venga, si yo voy a traer este proyecto, ¿cuál me convendría más? Ustedes mirarán si es por el lado del esfuerzo que ustedes digan, no, es que aquí tengo que hacer mucho más trabajo, más bien lo hago por este lado. Vamos a mirar ese proyecto, cómo se abordaría desde el punto de vista analítico. Tiene como propósito, allí voy a examinar y descomponer algunos elementos, sobre todo aquellos relacionados con la ausencia de actividades psicosociales de esos policías que están adscritos a la Metropolitana de Bucaramanga, porque yo quiero entender diversos factores internos e institucionales. Mire, por eso es analítica, porque yo lo que quiero es entender por qué está ocurriendo. Una cosa es entender por qué está ocurriendo y otra cosa es cuando yo la llevo a proyectiva, es quiero hacer una propuesta. Por eso es la investigación depende de cada uno y el enfoque que le dé cada uno. ¿Mm? En esta investigación solamente o solamente no. Si yo lo que quiero es entender por qué están ocurriendo esos factores de ausencia de actividades psicosociales en los policías de esa metropolitana, pues mi investigación es analítica. Pero es muy diferente al que le estaba explicando ahorita. Cuando yo quiero comparar y mirar cuáles son las similitudes y diferencias, es comparativa. En lo analítico, ¿cuál sería el enfoque? El enfoque yo lo puedo hacer cualitativo analítico, claro.
por qué cualitativo analítico? Porque allí yo no voy a darle unos valores a unas, a ver, eh, mm, no voy a medir variables como tal, voy a entender por qué está ocurriendo eso. Yo puedo utilizar entrevistas semiestructuradas donde yo tenga preguntas cerradas, pero preguntas abiertas. ¿Sí? Voy a analizar documentos y también voy a hacer entrevistas a algunos grupos, ¿m? Que representen esas unidades. Y posterior a eso voy a hacer una interpretación. Y con la interpretación yo voy a poder entender el fenómeno de varias maneras. ¿De qué manera? Y aquí lo coloco. Condición laboral de los policías, el apoyo de la institución, cuál es la percepción que tienen los policías del bienestar y cuáles son los planes de vida de largo y mediano plazo e inclusive mediano y largo plazo de los uniformados. Mire cómo esta analítica me cambió totalmente, mire. Mientras que en la descriptiva yo no coloqué nada de esto, porque era solamente describir la situación. Aquí ya estoy yendo a hacer análisis. Y mire, el análisis me dice que yo quiero llegar a entender unos fenómenos específicos. Uno, condiciones laborales. Dos, apoyo institucional. Tres, percepción del bienestar. Cuatro, planes de vida a mediano y largo plazo. Cada una me lleva a algo diferente. ¿Mm? Los objetivos, mire que el objetivo ya tiene que estar desde el punto de vista de analizar esos elementos que intervienen en esta ausencia de actividades. Por lo tanto, mis objetivos específicos tienen que estar en esa misma dirección. ¿Cuál dirección? Determinar factores institucionales. Inclusive, bueno, ahí coloqué la palabra criticar las políticas actuales, pero podríamos decir cómo eh, inclusive caracterizar esas políticas actuales para proponer mejoras, ¿m? O descomponer el fenómeno como tal. ¿Listo? Vamos a ver ahora la explicativa. Ahora vamos a mirar desde el punto de vista explicativo cómo puede funcionar la investigación de ustedes. Mire que el mismo proyecto lo estoy explicando con diferentes tipos de investigación. Está la explicativa. ¿Qué es la explicativa? Yo digo, mira, arranco diciendo esta investigación o este anteproyecto es de tipo explicativo. Tiene un propósito fundamental. Identifico y analizo causas. En la explicación, en la explicativa, siempre hay causas y efectos. Yo aquí ya encontré que hay una ausencia de cosas, entonces en la explicativa estoy buscando esa relación causal y esa relación efecto, causa-efecto. ¿Cuáles fueron las causas que están originando esa ausencia de actividades psicosociales en los policías de la Metropolitana de Bucaramanga? Para poder entender mejor el fenómeno, cómo está ocurriendo y cómo se relaciona en el proyecto de vida institucional. Luego termino yo con un párrafo diciendo que no solamente voy a describir un fenómeno, o sea, en términos descriptivos, sino también yo lo que quiero es entender mucho mejor cuáles son los factores que me están produciendo esos cambios o esa situación o ese problema en este momento, ¿sí? Que es el bienestar laboral. Y eso me lleva a decir que la metodología mía es mixta, porque la hago cualitativo, explicativo. Mire que es muy diferente a la cualitativa analítica. En la analítica estamos haciendo una cosa completamente diferente, descomponiendo, ¿sí? Los factores, pero estábamos buscando unas categorías que me estaban diciendo allá, venga, es que aquí se encuentra la parte del contrato laboral, de la antigüedad. Aquí ya estoy hablando es combinando lo cualitativo con lo explicativo. ¿M? Entonces yo puedo utilizar entrevistas, analizo documentos también como el anterior, pero aquí hay algo diferente. Matriz causa-efecto. Aquí el centro, aquí el centro de esta investigación es que a mí ya me toca mirar cómo entiendo yo como investigador esa relación causal-efecto. Pues lo tengo que hacer a través de una matriz. Es la mejor manera. Esta causa me está generando. Eso es como cuando uno hace el árbol del problema. El árbol del problema uno identifica causa-efecto. Entonces uno puede hacer una matriz causa-efecto. ¿Mm?
Aquí el problema, ¿cuál es? El bienestar. Entonces, estoy identificando la causa que me está llevando a ese efecto. Y mire cómo yo termino aquí diciendo, en esa metodología de establecer relaciones causales entre la falta de intervención psicosocial, malestar y demás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo general? Mire que aquí arranco diciendo explicar las causas, porque yo identifico las causas y luego las explico. Este explicativo sí requiere un poco de trabajo, porque yo tengo que, en la explicativa incluye inclusive la analítica, incluye la descriptiva, porque yo como investigador tengo que analizar, descomponer ese fenómeno en todos esos factores, descompongo el fenómeno en todos esos factores, luego entro a hacer un análisis de cada factor. Luego entro a mirar causas y efectos de esos factores de allí de la situación y luego los explico. Por eso arranca aquí diciendo, explicando las causas que originan la ausencia de actividades psicosociales. En todo esto que les estoy hablando, tengan presente que tiene que estar muy articulado. Por eso yo arranqué de la primera semana, este es nuestro tercer encuentro, yo arranqué la primera semana hablando de qué debería contener cada actividad, para que en la segunda, que fue la de la semana pasada, entendieran cómo se seleccionaba el área, la línea y el tema de investigación. Porque si ustedes escogen mal el área, eh, eh, o escogen mal el tema, y el tema siempre está articulado a una línea y a un área que está en ese documento de resolución. Entonces, mire cómo todo yo los llevo en un orden para que ustedes no se van a confundir, ni van a hacer cosas separadas. Uno no empieza armando la investigación ya, el título, objetivo, no, hay que hacerlo en orden. Escojan ustedes el área, la línea, el tema. La otra semana miramos lo del problema de investigación, porque tienen que aprender a redactar el problema de investigación. Y ustedes allí van pensando en el tipo de investigación que quieren, con la que lo quieren asociar. Objetivos. Entonces, mire, establecer factores, comprender percepciones, interpretar. Entonces, va enfocado en ese orden. Miremos una que se llama proyectiva. La proyectiva está relacionada, busca formular propuestas de intervención psicosocial. Entonces, aquí ya la proyectiva es que ustedes van a ser propositivos. Propositivos es que ustedes se van a inventar, van a crear, van a diseñar, van a formular algo nuevo. ¿Mm? Porque a veces uno solamente se queda con el análisis, o a veces alguien se queda solamente con la descripción, otro se queda solamente con la comparación. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí? Solamente que la proyectiva me lleva a mí a hacer algo diferente. Aquí dice que voy a formular una propuesta de intervención social que busca varias cosas: fortalecer el bienestar del personal e institucional de los uniformados de la policía. Y aquí yo digo que el estudio se orienta a diseñar alternativas. Miren lo importante que es que ustedes digan por qué están utilizando, por qué el tipo de investigación. Porque inclusive cuando ustedes leen lo que hizo un compañero, se dan cuenta qué es lo que está haciendo y no queda sujeto a la interpretación propia de la persona. Profesor, pero es que ¿por qué nos están pidiendo que hay que explicar el tipo de investigación? Porque es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a ser argumentativos en todo lo que hacemos. No solamente que uno diga sí o no y no diga por qué. Venga, ¿por qué mi compañero le hizo proyectiva? Pero si yo leo esto, digo, es que él está diseñando alternativas para acompañamiento psicosocial y está formulando una propuesta. Entonces, mire que ya le orienta a uno mucho más, ¿sí? Eso está enfocado con una metodología que es cualitativa propositiva. Claro, cualitativa porque yo entro allá a analizar cosas, hacer un diagnóstico contextual primero,
recopilo información con entrevistas, cuestionarios, encuestas, no sé, observo para identificar necesidades, vacíos. Sí, por eso uno hace un diagnóstico, ¿no? Y luego entra la parte proyectiva. La parte proyectiva, la parte proyectiva dice que con base en los hallazgos se formulará una propuesta estructurada de intervención psicosocial. ¿Mm? Entonces es formular una propuesta estructurada. Entonces ya es, uno la diseña con cuidado, de una manera técnica y humana y se puede aplicar. Y miren que aquí viene lo que yo les estaba hablando. Yo considero el árbol de problemas. Esa es una metodología que uno utiliza en formulación y evaluación de proyectos. Aquí no nos la exigen explicarla a ustedes, pero es una buena metodología. Una metodología en la cual uno explica y les dice, ¿qué es un árbol? Pues un árbol es sí, es un árbol, por eso se llama árbol de problemas. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco y tiene unas hojas. Las raíces son las causas, el problema es el tronco y las hojas son los frutos, o sea, las hojas son las consecuencias. Ah, ya entendí, claro, por eso es que aparece el término. La raíz del problema es este. Pues es que eso de raíz es porque está tomada una metodología que se llama árbol de problemas. ¿Mm? Perdón, vienen los objetivos. Entonces, mire que el objetivo general tiene que estar orientado en ese aspecto. Allí yo digo, propongo una estrategia. Mire que aquí yo no digo caracterizo, describo, analizo. Aquí no utilizo el verbo comparo. Mm, mire, el verbo está muy orientado con el tipo de propuesta. Es propongo una nueva o propongo una estrategia de intervención psicosocial. ¿Y qué busca usted con esa proposición? Ah, mejorar el bienestar. ¿Mm? Entonces, en el objetivo va el verbo de lo que uno va a hacer y también en lo que los objetivos tienen que tener por qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Aquí yo estoy diciendo para qué lo va a hacer, para mejorar el bienestar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacerlo a través de una intervención. Voy a proponer es decir, ¿cómo lo va a hacer? A través de una estrategia de intervención psicosocial. Los objetivos específicos van encaminados hacia lo mismo, van encaminados a eso, a formular una propuesta, a diseñar actividades, a proyectar resultados. ¿Mm? Por eso les digo que en los objetivos dan lugar a las actividades y van secuencialmente. Yo no puedo colocar objetivos específicos porque sí. ¿Cuál sería el primer objetivo específico? Este, yo hago la propuesta, después diseño las actividades, después proyecto resultados. Lo que pasa es que yo hice los objetivos ya muy ambiciosos, por eso no quiero que nos confundamos, no quiero que lean estos dos últimos, solamente los tres primeros. Porque es que mire los dos últimos. Preparar los lineamientos para la implementación progresiva. Ya eso me requiere mucho más trabajo. Planear mecanismos de evaluación y seguimiento. Pues eso no. Aquí mi propuesta va a quedar en la formulación y en el diseño de actividades. ¿Mm? Hay otro tipo de investigación que es la investigación experimental. ¿Mm? La experimental requiere más trabajo porque vuelvo y les digo, en la diapositiva yo estaba diciendo que en la experimental yo voy a comprobar algo, voy a probar, voy a demostrar algo. ¿Y qué es lo que yo quiero demostrar acá en este tipo de investigación? Entonces, aquí yo estoy diciendo que estoy utilizando una investigación de tipo experimental que tiene como finalidad comprobar. Yo aquí voy a comprobar. ¿Qué cosa? Si la implementación de esas actividades psicosociales tiene un impacto significativo. Entonces, mire cómo en esta investigación, cómo se orienta. En la experimental yo no puedo combinar el diseño de la propuesta y la comprobación. Si ustedes tienen todo el tiempo, perfecto. Pero en la experimental sería mucho mejor si ya la propuesta estuviera. O si ustedes son expertos, para que ustedes puedan hacerla y comprobarla que funcione. ¿Mm? Aquí lo que se va a verificar es si esa implementación de esas actividades psicosociales tiene un impacto significativo.
en el bienestar institucional y en el desarrollo del proyecto de vida de los uniformados. Yo aquí hago una aclaración, es que aquí digo, mire, es que yo voy a trabajar con dos grupos, uno experimental y uno de control, porque en uno es donde va a haber la intervención, se va, digamos, a utilizar esa propuesta o esa implementación de las actividades que fueron diseñadas por el equipo investigador. Y el otro, que el de control, es el que no recibe la intervención. Generalmente cuando uno hace ese tipo de experimentos, uno lo hace así, se llama experimental y control. Vuelvo y explico. Al grupo uno se le aplican las actividades y al grupo 2 se llama grupo de control, no se le aplican actividades para uno comparar. Ahí uno puede entrar a comparar cosas. Y observen que la experimental me está llevando a mí a hacer cosas de la comparativa, claro que sí, porque estoy comparando dos grupos étnicos acá, dos grupos de personas a las cuales a un grupo se le aplicó el instrumento y al otro no. Sí, porque esto nos lleva a verificar efectos directos, como lo escribí acá. Nos lleva a identificar ese grado de satisfacción, la percepción que tengan los uniformados, la inconformidad que tengan los uniformados, ¿sí? Entonces, miren cómo la experimental tiene otro tipo de enfoque, ¿no? Y en la metodología, yo aquí la metodología pues requiere un poquito más de trabajo. Yo aquí le hago un enfoque cuantitativo porque yo tengo que medir cosas, experimental, porque para mí, al aplicar esas encuestas o esas actividades, yo voy a medir cosas. Entonces estoy haciendo experimentos, estoy manipulando unas variables allí, con un diseño pretest y posttest y grupo de control. Por eso yo hago un diseño en el cual lo aplico a un grupo, a otro grupo no, pero eso se llama diseño pretest. Yo puedo hacer un diagnóstico antes de aplicar la prueba, luego un diagnóstico a cada grupo, un diagnóstico donde a un grupo se le aplica la actividad, a otro grupo no. Entonces mire que estoy haciendo varias cosas. Pretest, antes la aplicación de la prueba a un grupo sí, a otro grupo no, y al final hago un post-test a un grupo y al otro grupo. Entonces, y aquí vuelvo y aclarando lo de los dos grupos. Estoy trabajando con dos grupos en condiciones laborales, experiencia y funciones diferentes. A un grupo se le van a aplicar todas las actividades bien estructuradas y al otro grupo no se le va a aplicar nada. Los objetivos están enfocados a eso. Mire, objetivo general. Es que voy a confirmar esos efectos positivos, voy a confirmar ese bienestar institucional. ¿M? Después de implementar esas actividades. Y hay unos objetivos específicos. Los objetivos específicos, uno es verificar. El otro es de verificar si existen diferencias significativas entre los grupos experimental y el de control. Demostrar el impacto de las actividades psicosociales. ¿M? Determinar si la claridad en el proyecto de vida institucional mejora tras el acompañamiento psicosocial. Entonces, mire que va enfocado a eso. Eh, Eso es en cuanto a la experimental. Ahora vayámonos con la evaluativa. La evaluativa, esta investigación tiene un propósito diferente porque aquí yo lo que voy es a determinar cómo esos programas que se están aplicando para bienestar psicosocial si están alcanzando las metas o los objetivos para las cuales fueron diseñados. ¿Sí? Estamos hablando de esas actividades si están o no cumpliendo. Y allí coloco en negrita varias cosas, porque en la evaluativa, yo les decía que en la evaluativa uno calificaba, valoraba, hasta juzgaba en el sentido, un buen sentido de la palabra, porque uno entra a evaluar como tal allí. Entonces, ¿se valora qué? Efectividad, pertinencia y aplicación de esas estrategias que se están aplicando a esos grupos focales. ¿Mm? Después se llama evaluar. Voy a valorar, voy a cuantificar esa efectividad en esos grupos.
Metodología. En la metodología, yo aquí estoy indicando que será de enfoque mixto. Mixto. Enfoque mixto es porque voy a trabajar la parte cuantitativa y la parte evaluativa. Pero también voy a aplicar la parte cualitativa, porque hay unas técnicas que yo puedo aplicar en la cualitativa a través de entrevistas, ¿sí? Entonces tenemos unas encuestas con unas escalas de percepción. También voy a hacer la parte cualitativa a través de la revisión documental. Y también voy a hacer unas entrevistas semiestructuradas, ¿no? Los instrumentos de medición están orientados hacia la parte evaluativa. Las entrevistas hacia la parte cuantitativa, porque yo con las entrevistas puedo lograr valoraciones, ¿sí? Y también las matrices. Cuando uno tiene todo esto, uno puede hacer una matriz de evaluación. La matriz de evaluación tiene unos criterios o unas características que era como yo le decía, la eficiencia. Uno puede medir allí efectividad, eficiencia, satisfacción percibida y demás. El objetivo general va orientado hacia esto que está acá. Dice evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Yo evalúo, o sea, esta investigación es solamente evaluar, cuantificar, cuantificar. ¿Mm? Yo cuantifico. Y unos objetivos específicos, donde yo digo, bueno, primero valoro la efectividad, luego estimo el nivel de satisfacción, luego ajusto criterios de evaluación, luego califico el cumplimiento. Entonces, mire cómo utilizo diferentes aspectos allí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Vuelvo y recalco aquí arriba. Tipos de investigación. Arrancamos con la descriptiva. Mire, pasamos a la comparativa. Luego llegamos a la analítica. Luego a la explicativa. Luego a la proyectiva. Luego a la experimental. Luego a la evaluativa. ¿Sí? Tengan presente que yo utilizo verbos o debemos utilizar verbos dependiendo del tipo de investigación. Asimismo, yo puedo redactar los objetivos como los tenemos acá, en esa tabla que yo les mostré acá. Es muy diferente en la explicativa porque yo tengo que utilizar interpretar, deducir, entender, inferir y relacionar a una de tipo experimental donde yo verifico, compruebo, demuestro, o a una evaluativa que fue la última que vimos ahorita, que solamente está enfocada a eso. Valoro, hago estimaciones, califico, ¿sí? Pues es muy diferente, ¿sí? Entonces, miren cómo trabajamos. Tenemos que conocer mucho los verbos, no es solamente, porque eso es otra cosa, no utilicen demasiado inteligencia artificial para que redacte todo porque les va a quedar mal. Porque o van a aparecer palabras muy técnicas o van a haber patrones de IA. Apóyense, sí, de la herramienta de inteligencia artificial, sí, pero tengan en cuenta los consejos que les damos. Los proyectos vienen generalmente con dos verbos, uno lo revisa y la inteligencia artificial siempre les va a arrojar dos verbos y eso está mal, porque la inteligencia artificial comete errores. Profe, pero es que me lo redactó con dos verbos. No, señor, es uno solo. Es uno solo. E inclusive hay que revisar el verbo que redactó, porque si de pronto estoy haciendo explicativa y va y me coloca en el objetivo general, identificar en la explicativa o definir, pues estamos haciendo mal, porque es explicativa. Entonces, los verbos alinean mucho. Entonces, hay que estar leyendo mucho, hay que estar repasando mucho y conocer los verbos. Cada verbo indica cosas diferentes. ¿Sí? Mire, es que solamente, por ejemplo, acá mirando en la proyectiva, dos, cuatro, seis, hay 8 verbos en la proyectiva que yo no los puedo confundir con otra. Yo no puedo utilizar diseñar en la proyectiva, diseñar, perdón, ese verbo, si estoy haciendo una investigación analítica, o proyectar, o planear, o valorar. No es que yo voy a valorar la implementación de esta estrategia y su investigación que es analítica. No, su investigación no es analítica, es evaluativa.
Entonces, ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Bien. Los trabajos se han venido calificando en la medida que van llegando. Tengan presente las observaciones que se hacen. El cuestionario está diseñado con estas diapositivas. Estas diapositivas ustedes las pueden descargar y yo la diseñé con 135 diapositivas. Todas las preguntas están basadas en esta presentación, no están obtenidas de ningún otro lado más. No es que esas preguntas están muy difíciles, no. Todos los estudiantes de todos los que he tenido han pasado el cuestionario. Las preguntas están tomadas de acá. Es un lenguaje claro, es un lenguaje muy descriptivo. Yo trato de hacerlo muy descriptivo para que ustedes entiendan. ¿Mm? Definiciones no tan técnicas para poderlas aterrizar a que sean entendibles. Entonces, los cuestionarios no están difíciles. No hagan los cuestionarios hasta que no hayan hecho la primera actividad y hayan hecho todo ese esfuerzo de haber hecho el planteamiento, el título, objetivos y demás, porque de pronto entran perdidos con muchas cosas. ¿Mm? Hagan primero la actividad uno, después hacen la actividad 2 o pueden hacer la actividad uno y van haciendo ya hacen el cuestionario, ¿sí? Y allí, bueno, allí está en esta diapositiva está toda la información. La otra semana vamos a trabajar lo que es el título de investigación, cómo redactar títulos de investigación, porque ese es otro cuento. Ustedes pueden adelantar, si pueden revisar toda la temática, sí, allí está. Hay una metodología que se llama metodología 2W más H, que la voy a explicar el próximo lunes. Esa metodología 2W más H, que es la que yo recomiendo, pero existen otras más. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan preguntas en este momento de la temática, y si no, pues damos por terminada la clase de hoy y en la noche o el día de mañana a primera hora se estará publicando el video porque tengo que esperar a que se genere el video en Teams para poder descargarlo y subirlo. Pues no se les olvide lo de los tipos de investigación y la otra semana continuamos con los títulos. Que pasen un buen día.